Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado aquí para acompañarte en esta propuesta que semana a semana venimos realizando para vos, para que la disfrutes en familia. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de algunos artistas y personalidades de nuestro país, pero que muchos de ellos han nacido aquí, en el departamento de Soriano. Puerto Cultura es ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, allí donde nos estás escuchando. Prepárate para entrar en este universo literario en Difusora Soriano 1210 AM. A continuación les voy a comentar sobre la propuesta que tenemos preparada para hoy sábado. En expresión viva, Sandra Rush nos va a relatar sobre la vida y la obra de Rita Díaz Ferreira, una mujer que con 20 años y en 1861 defendió los derechos de la mujer. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre hoy nos va a contar sobre el beneficio que causa en los niños el escuchar música clásica y la ópera en particular. En Palabras en Red, Paula Enoder nos va a acercar a la vida y la obra también de la abogada, política y también escritora, porque muchos no saben que esta persona a quien hoy vamos a homenajear también fue escritora. Y me refiero a Alba Roballo. Y en segmento con el que cerramos el programa, que es La Lupa Literaria, les tengo reservada una sorpresa. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que nos pueden escuchar también a través de la página web www.difusorasoriano.com.uy y luego el programa se sube a la página de la radio y lo pueden escuchar desde YouTube. A continuación, les presento el segmento con el que iniciamos hoy el programa, que es Expresión Viva, a cargo de la escritora y escribana Sandra Rush, quien está presentando su nuevo libro ahora, en pocos días, digamos. Sandra Rush ha preparado para ustedes una columna, para ustedes y para nosotros, ¿no? Una columna exquisita, como siempre, sobre una investigación que ella ha realizado sobre una de las mujeres, porque no fue la única, ¿no? Pero en este caso, Rita Díaz Ferreira, que llama la atención porque por su juventud, ¿no? 20 años, y en el año 1861, como les dijera al comienzo, ella se comprometió y defendió los derechos de la mujer. Quizá hoy esto nos parezca algo bastante común en la sociedad actual, pero esto no era nada común en 1861 y hay que ver también el contexto histórico, la presión que tuvo que haber recibido Rita Díaz Ferreira y la entereza, ¿no? La personalidad fuerte, la convicción y la gran valentía para enfrentarse a toda una sociedad que seguramente no la quería escuchar. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y su gran investigación sobre Rita Díaz Ferreira. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. La columna Expresión Viva de hoy tratará sobre una mujer visionaria que reclamó y exclamó cambios sociales en defensa de la igualdad cívica e intelectual entre hombres y mujeres del siglo XIX. Ella es Rita Díaz Ferreira. Dice el doctor José Sierra Carranza en 1884, la prosperidad de Mercedes no es una improvisación ni una sorpresa. 25 o 30 años hace que corre el anuncio de una segunda Montevideo en formación sobre la margen del Río Negro. Está auxiliada con las mejores circunstancias de la naturaleza. No obstante las depresiones del terreno en que se encuentra su planta primitiva y el centro actual de la población, el desarrollo mercantil y comercial, la navegabilidad del río y sus muelles, la hacen muy prodigiosa. La ciudad estaba influida social, cultural y económicamente por Buenos Aires, debido a la proximidad y frecuencia de los barcos que conectaban aquel puerto con el nuestro y viceversa. Esta gran capital, abierta al viejo mundo, especialmente España, Italia,
Francia e Inglaterra, vivía a la vanguardia de los adelantos. Muchos argentinos y otros extranjeros venían a refugiarse en estas tierras, en Mercedes, escapando de las guerras y las persecuciones. Otros venían a disfrutar de las aguas curativas del Río Negro y otros a desarrollar actividades que les resultaban convenientes. Así es que los habitantes de Mercedes estuvieron en permanente contacto con personajes, artistas, ideas, conocimientos y destinos que signaron lo que hoy somos, dice el escribano historiador Alfonso Arias. En ese contexto social, cultural y político, el 27 de noviembre de 1861 nace en este centro poblado Rita, hija de José Miguel Díaz Ferreira, de origen brasilero, y Rita Díaz Rosende. Rita Díaz Ferreira fue la mayor de 3 hermanos. Su familia vivía en la esquina de calle 25 de Mayo y Cerro Largo, hoy Aedo y Sánchez. Su padre fue designado vicecónsul de Brasil. Era periodista y dirigió por mucho tiempo el periódico El Sol. Fundó una cabaña única en su género para la cría de ganado. Motivado por la idea de la colonización en pequeñas fracciones de tierra y la gran cantidad de inmigrantes europeos que llegaban, fundó la primera colonia agrícola, Colonia Díaz, a orillas del arroyo de Acá, muy cerca de Mercedes, hasta hoy conocida, la que poblaron colonos en su mayoría italianos. Rita Díaz Ferreira fue una niña que cursó la escuela pública. En 1874 ya dejaba oír sencillas alocuciones en festivales escolares, comenta la revista El Solar Chaná. En noviembre de 1881, los socios del Club Progreso, centro de actividades literarias y culturales, donde se desarrollaban los movimientos sociales de nuestra ciudad, pusieron la piedra fundamental al edificio propio, de calle 18 de julio 231, donde hoy está la Asociación Rural. Con tal motivo, y en su local primitivo, el club organizó para dicho mes una brillante y variada programación de acuerdo a sus fines. Ocupó la tribuna la señorita Rita, con solo 20 años de edad. No pude saber cómo y por qué fue invitada aquel día. Sí que fue una gran sorpresa para la concurrencia, transmitida por la mirada dura de los rostros varoniles que allí estaban. Su presencia fue inusual e inesperada, ya que el derecho a la oratoria correspondía a los hombres. Tal circunstancia no la limitó en su propósito. Con su espíritu liberal, se pronunció categóricamente y con firme acento abordó el tema que la ocupaba: la influencia del catolicismo en la educación, desenvolviendo su pensamiento con comunicativa convicción. Sus conceptos, máxime en boca de mujer, produjeron estupor en gran parte de la concurrencia, católica en esencia y poco habituada a que temas como ese se expusieran crudamente, aunque la revistiera ropaje de bella forma. En muchos pasajes de la conferenciante se escuchaban murmullos en el auditorio femenino. Resultó directamente una pieza anticlerical, y en los días siguientes los periódicos El Oriental y El Porvenir la fustigaron hostilmente, reclamando a la directiva del club que creara una comisión de censura destinada a prevenir lo que el periodista estimaba fue un estallido de procacidad y despropósitos verbales. Rita Díaz Ferreira, en lugar de retractarse o renunciar a sus convicciones, publicó en El Oriental una carta en la que les notificaba a sus impugnadores que no la inquietaban sus ataques, concretados unos en la guaranguería y otros esgrimiendo sofismas ajenos, y les recordaba que, si realmente se sentían firmes en sus ideas, como ella lo estaba en su posición principista, pudieron rebatirla en el acto de la conferencia, que no les estaba impedido, y concluía invitándolo a la discusión pública desde la propia tribuna del club.
La defensa de sus ideas con valentía y convencimiento y el reclamo de derechos en pos del logro de conquistas académicas, civiles y políticas para la mujer le valió la prohibición de los padres de sus amigas y compañeras de juegos a participar de sus tertulias, a frecuentarla, por el temor al qué dirán las comadres pueblerinas, sometidas a las estrictas normas morales de la época, aunque las jóvenes en silencio fueran moderadas o benévolas a su respecto. Les comparto un ejemplo de cómo razonaba y obraba la sociedad mercedaria en el siglo XIX y principios del XX, para tener una aproximación de lo que tuvo que enfrentar aquella valiente mujer. José Pedro Barrán, en Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, transcribe unos versos publicados en la prensa de la época, que dice así: la mujer que buen marido aborde, borde. Para que su honra no se manche, planche. Si el amor propio la acosa, cosa. Y si sus deberes sabe, lave. Pues para casarse un día quien quiera encontrar la clave, es preciso que a porfía borde, planche, cosa y lave. ¿Qué les parece? Con el correr de los años su palabra fue respetada y consagrada en los círculos intelectuales y culturales, especialmente en el Ateneo de Montevideo. En nota publicada en la revista Solar Chaná, el periodista, de quien no surge el nombre, decía: su intervención en los memorables actos culturales del Club Progreso fue frecuente y prestigiosa, llegando en uno de ellos a sorprender, inclusive a los hombres, cuando postuló con firme argumentación la exigencia de derechos civiles y políticos para la mujer como criatura humana, consciente y pensante, tan capacitada moral como mentalmente para los trances de la vida. En 1883 se casó con Emilio Laconostegui, vecino de la ciudad de Mercedes, trasladándose un tiempo después a vivir a Buenos Aires. Tuvo 3 hijos. En la capital porteña encontró un ambiente más abierto para continuar con la lucha en defensa de los derechos de la mujer. Es destacable un contundente artículo publicado en El Indiscreto, donde Rita llama a las mujeres a dejar de conformarse con su rol de adorno y emplear la prensa como arma para ser oídas y conquistar su emancipación, probando de este modo que no le es indiferente el porvenir de su familia, de su patria, dejando de ser el parásito de la sociedad que eran hasta el momento. Ella afirmaba: la imprenta, como uno de los descubrimientos más grandiosos que tiene la humanidad y como poderoso agente civilizador, debe ser la primer arma de que ha de hacer uso la mujer. Desgraciadamente, las pocas mujeres que entre nosotros se han dedicado a escribir para la prensa han seguido la mayor parte de ellas el ejemplo de ciertas escritoras europeas, que aquí cuentan con muchos partidarios, que en vez de decir a la mujer: estudia, solo en la ciencia encontrarás la verdad, que esa sea tu religión, estudia la medicina que estás obligada a cuidar de tus hijos, lee la historia, repite todos los días a tus hijos que tienen una patria. Tu misión es grandiosa, tu esfera es el hogar. En lugar de todo esto le dicen: estudia la música, que es un adorno necesario para la mujer. Lee los novelistas contemporáneos, lee los periódicos de moda, lee crónicas galantes, no descuides un instante el atavío. Tu misión es agradar, tu esfera de acción son los salones, eres un precioso adorno. En cambio, Rita las anima a salir de la inmovilidad, a obligarse a desempeñar su verdadero rol en la sociedad, su rol de individuo, a saber que tiene deberes sagrados que cumplir para con su patria, para con la humanidad, y que esos deberes no los cumple empolvándose delante de un espejo. Y concluye contundente: ¿quién sino la mujer es la que ha de educar al ciudadano que más tarde ha de decidir el porvenir de una nación?
Necesitamos la mujer en el periodismo, posesionada de su misión, que censure enérgicamente la frivolidad de su sexo y habrá atacado el mal en su propia base, tomando por consecuencia un cambio favorable al bienestar general. Esto es parte de una conferencia que dictó en el Ateneo de Montevideo el 10 de diciembre de 1884. Estando instalada en Buenos Aires, en mayo de 1883, dictó una conferencia en honor a Sarmiento, bajo el título Necesidad de la emancipación de la mujer. La forma literaria y el encadenamiento de las ideas sorprenden al auditorio, más teniendo en cuenta la corta edad de la señorita. Es, en su concepto, insuficiente la educación a la que accede la mujer en esos tiempos, a pesar de los adelantos que se han introducido y los escasos ejemplos que son la excepción. Allí se encuentra con otra uruguaya, nacida en San José y vinculada a Mercedes, María Abela de Ramírez, con quien compartiría su noble causa. Esta fundó en 1902 la revista Nosotras, que tenía entre sus postulados la igualdad entre los hijos, la protección legal para la madre abandonada y el divorcio en caso de matrimonio mal avenido. Contaban con el apoyo de organizaciones de libres pensadores. Colaboraban también asiduamente con artículos que se eran publicados en el diario El Día de Montevideo. Estas dos uruguayas difundieron ideas avanzadas y generosas, adelantando aportes fecundos para la legislación y códigos que dieran a la mujer la posición jurídica y cívica conferidas al hombre. A Rita Díaz Ferreira se la reivindicó como precursora del movimiento feminista en las dos orillas, dignificando con reflexión, conocimiento y fundamento la posición de líder en que quedaría situada. Tuvo una escuela en el barrio de San Telmo en Buenos Aires, donde brindaba su enseñanza a escolares, en general de pocos recursos. Viaja a Brasil con su esposo y fallece en Río de Janeiro. Según su hijo Emilio Laconostegui, sus cenizas se encuentran depositadas en un cementerio de aquella ciudad. Rita Díaz Ferreira. Sus reivindicaciones, el tiempo y las circunstancias dieron sus frutos. Los liceos bullen repletos de señoritas. Practican los deportes más diversos. La mujer da fe en escrituras públicas y se le inviste la toga de juez. En disciplinas de la carrera médica atiende tanto a hombres como mujeres. Participa de la agitación en los clubes políticos. Suele elegir y ser elegida. Con ella las mujeres ganamos libertad e igualdad cívica, política, jurídica, social y cultural. Aquella coterránea, visionaria, iluminada por el porvenir de la mujer, luchó y se angustió, y lo logró. He aquí un mínimo homenaje que procura borrar los tantos agravios que recibió por defender la causa con pasión y coraje. Tomo las palabras dichas en la revista Solar Chaná de agosto de 1949. Confío que su nombre esclarecido estará esculpido un día en alguna prestigiosa institución o lo adoptará una de las tantas corporaciones femeninas movilizadas en pro del bien social y la difusión de la cultura. Espero les haya gustado esta columna. Gracias a escribano historiador Alfonso Arias, el comunicador Aldo Di Filippo, Diario El Radical, Revista Anales del Ateneo, Revista Solar de Chaná, el profesor historiador Manuel Santos Piris y al Centro Histórico y Geográfico de Soriano por el aporte que han hecho para que pueda hacer realidad esta columna homenaje. Muchísimas gracias, buenas noches y nos encontramos el sábado próximo. Entramos ahora al segundo bloque del programa y continuamos con Secretos de la Lírica, donde la conocida soprano Gabriela Aguirre, integrante del grupo Ópera Nostra y de Lírica Montevideo, con el que están recorriendo todo el país, ella hoy nos va a contar sobre algo muy interesante que es el efecto que causa la música clásica y sobre todo la ópera. Ella en este momento, como integrante de Lírica Montevideo, está trabajando en El Barbero de Sevilla,
Entonces está en contacto directo nuevamente con los niños y desde esa perspectiva, Gabriela Aguirre lo que hace es contarnos sobre ese efecto que causa este tipo de espectáculo en los niños. Así que les presento ahora a Gabriela Aguirre con este segmento tan ilustrativo, tan interesante que nos tiene preparado para el día de hoy. Bienvenidos a todos a este programa Puerto Cultura, a este espacio de la música. Bueno, estamos muy contentos, estoy muy contenta de tenerlos escuchando acerca de lo que es la música en general. Quería hablarles un poco de lo que es la ópera y el impacto en los niños, eso también lo tenía un poco para hoy. Si bien los compositores, bueno, hicieron historias que siempre están dedicadas al amor, con finales trágicos, hay algunos títulos que se pueden llevar para género, como para los niños, como para adaptarlas y adecuarlas y poder mostrar también de qué se trata la ópera al pueblo más chiquito, a todo lo que es público chiquito. Entonces, bueno, la idea es poder adecuar las historias. Yo estuve haciendo un estudio de lo que es el impacto de la ópera en Europa, por ejemplo, cómo se trabaja a nivel escolar, a nivel de todas las instituciones en donde en donde asisten los niños, en escuelas de música, cómo podemos hacer conocer otros géneros también para ellos, porque también eso genera un interés para los padres, es decir, cómo podemos sacarlos un poco de lo que es la era de la tecnología a los niños y poder enseñarles otro mundo, que es el mundo de, bueno, de las generaciones que venimos batallando con esta nueva moda de lo que es la era de la pantalla, de lo que es la música artificial, y poder también tener un contenido musical para que los niños puedan aprender a apreciar la música, ¿no? La música clásica, como siempre, como todos los tiempos. Eh, bueno, las generaciones han cambiado, los tiempos han cambiado, las eras han cambiado también porque bueno, todo se viene modificando. También hemos tenido factores, el ser humano ha sufrido por cambios también estos últimos tiempos. Sin duda que la pandemia también nos ha llevado a buscar a la música como un escape o como un poder canalizar emociones también, que eso es muy importante. Hoy en día todos hablamos de que no hay que quedarse con sentimientos o poder intentar sacar tristeza y bueno, y uno intenta de canalizar con la música. Muchísimas personas utilizan la música como una terapia al alma, una terapia para poder canalizar los problemas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a los niños también, ¿no? Con la música y que no consuman tanto música artificial, porque hoy en día es como un flagelo esto. Eh, bueno, y los estudios también me hicieron entender, como todo, que los niños hay que entrarles por el juego, por lo que les gusta, que es reírse, divertirse. Entonces, bueno, también es querer intentar llevar el género desde un lado que lo entiendan y que lo puedan apreciar. Yo creo que si se tratara de un juego o si se tratara de una actividad o de algo que ellos puedan participar, sin dudas que sería mucho más atractivo para ellos el género. Entonces, grandes compañías en Europa, por ejemplo, en España básicamente, más que nada, se está haciendo como este plan piloto de poder llevar fusionando la música clásica con historias, con un contexto con un hilo conductor,
asociado a la música, obviamente, y poder mostrarles el género desde ese lugar. Entonces, el niño conoce de qué se trata la lírica con todo esto, ¿no? Que conlleva la música de orquesta y los cantantes y bueno, la verdad que es una novedad poder contarles esto porque sin duda que la ópera esperemos que no sea un género olvidado en el Uruguay en unos años, así que es importante también cultivar sin dudas los gustos musicales de los niños, poder llevarles historias que les gusten. Y bueno, eso se está haciendo en otros países del mundo también. Ellos como que idearon eh, esta manera de poder llegar a otro público, ¿no? Que es el más pequeño y poder generarles un interés en cuanto a la lírica y en cuanto a otras, no solo la ópera, también la música clásica. Hay muchos también lugares en donde son teatros que está la orquesta y bueno, ponen pantallas y por ahí se pasa música y los niños también adquieren un gusto musical por la experiencia también, ¿no? De asociar las imágenes con la musicalidad. Eso es un contenido muy rico para ellos y bueno, el impacto que genera también en ellos es que después quedan con eso y piden volver o piden buscar esa música en otros lados o buscan esa música en otros lados y eso es positivo porque es como mostrar un rayito de luz al final del camino y decir, bueno, es una música que no va a quedar en el olvido, que hay que reinventarla y hay que reconstruirla desde respetando por supuesto sus patrones y su raíz, pero como todo en este planeta, este mundo que gira de una manera tan loca, hay que reinventar y reconstruir para que las cosas no queden en el olvido. Entonces, como funciona con cosas tangibles a veces, que bueno, que vemos cosas que se pueden recuperar y las pintamos y les ponemos un florerito arriba y les ponemos y ahí queda lindo y volvió a tener su sentido. Creo que pasa lo mismo con algunos géneros también, respetando por supuesto sus patrones, ¿no? Yo creo que lo mismo es querer intentarlo, podemos intentarlo hacer y, y si se pudiera también sería muy bueno con la música nuestra, con el candombe, con el tango, con otros géneros también, que a veces las nuevas eras van mostrando las nuevas cosas y bueno, y lo que va quedando en el olvido son cosas de mucho valor. En cuanto a la música, ¿no? Les hablo. Y más tratándose de la música de nuestras raíces, no solo de la ópera. El tango, hay un público, sí, para el tango, pero también hay que generar un poco de contenido acerca de lo que es el género para poder atraerlo un poco más. Estoy más que nada, yo pude hacer este análisis de lo que es la ópera, pero hablo también por otros géneros que es con músicas maravillosas para que no queden en el olvido. Para el próximo programa vamos a estar hablando de algunos géneros más. Les voy a traer bueno, una entrevista cortita que encontré por ahí de uruguayos en el mundo, que seguimos, vamos a seguir hablando de todos ellos, experiencias, etcétera. Y bueno, y de aquí de allá novedades, un poco de información que voy a traer acerca de la
de la Estación Arena de Verona, que es un festival muy lindo que se está haciendo ahora en Verona, que dura prácticamente los 3 meses de verano allá, que es hasta el 31 de agosto, y de Macerata Opera Festival, que también es otro festival. Son festivales muy importantes que se hacen en Europa y también quiero comentarles y contarles de qué se trata, cómo funcionan y bueno, el público cómo responde a todas esas esos movimientos de música y de cultura que se hacen en otros lugares. Me despido de ustedes, muchas gracias por todo, muy buena semana, que viva la música, la cultura en este país y en el mundo, gracias a todos. Bien amigos, y ahora en el tercer bloque, Palabras en Red, espero que lo estén disfrutando y nos estén así acompañando. Desde Alemania recibimos a la escritora y a la poeta, además con una gran producción literaria, como lo es Paula Enoder, quien nos va a hablar sobre la vida de Alba Roballo, a quien todos conocemos como política, pero obviamente también fue abogada y también fue escritora. Y esto es una realidad de su vida que pocos conocen. Así que vamos a descubrir en la voz de Paula Enoder a Alba Roballo como artista. Alba Roballo, de ese lugar que no quiero nombrar porque su nombre tiene toda la angustia de mi sangre viva. Alba Roballo nació el 4 de agosto en Isla Cabellos, pueblo ferroviario del siglo XIX en el departamento de Artigas, y murió el 3 de septiembre de 1996 a los 87 años en Montevideo. Abogada, penalista, senadora, primera ministra mujer de Uruguay y de América Latina. El 2 de mayo de 1968 es designada ministra de Educación y Cultura. Tuvo una faceta menos conocida como poeta. Con sus 8 hermanos, vivieron en un asentamiento en condiciones precarias y concurrieron a la escuela rural de Palma Sola, donde su madre era la directora. En 1933 se traslada a Montevideo para estudiar abogacía en la Universidad de la República. En 1939 nace su hijo Sergio, de su matrimonio con Walter Previtali, y ese mismo año se gradúa como doctora en Derecho y comienza a militar a favor de la España republicana. Además de la actividad política y parlamentaria, su otra pasión fue la poesía. Publicó varios poemarios donde expresa su compromiso político y social con la realidad que la rodea. Sus libros de poesía publicados son Se levanta el sol, 1942, primer premio del Ministerio de Instrucción Pública, La tarde prodigiosa, 1952, Mayo de ceniza, 1956, Canto a la tierra perdida, 1959, Requiem para Miguel, 1963, Poemas sin fecha, 1967, El libro de los adioses, 1968, Poemas del miedo, 1971, Tiempo de lobos, 1971, Heredarás la tierra, 1981, La fábrica de la locura, 1984. Su obra poética fue presentada en el exterior por Pablo Neruda, César Tiempo y Alfonso Reyes. Roballo fundó la revista Mujer Ballista a principios de los años 40, vehículo para expresar sus ideas políticas. La cigarra de Eunomo es una antología de poesía sobre la vida y obra de más de 30 mujeres uruguayas, compilada y editada por Julio Garet Mas en 1954 y reeditada por Ediciones Aldebarán en 2018. Este libro de breves ensayos críticos sobre poetas uruguayas, cuyo título tiene origen en una parábola de Rodó, es muy importante, porque se convirtió en la primera muestra de poesía escrita por mujeres en Uruguay y nos trajo a la memoria figuras olvidadas y a veces desconocidas por el público, tanto uruguayo como internacional. Algunas de las poetas estudiadas en la antología son figuras consagradas como Juana de Ibarburu, Idea Vilariño, María Eugenia Baferreira, Susana Soca,
Margarita Muñoa y Marosa Di Giorgio, junto a otras poetas que no han tenido la merecida difusión. Sobre la figura y poesía de Alba Roballo, Gareth ha señalado: dolor, cansancio, zozobra, desesperanza hay en su nueva obra. He aquí a la mujer fuerte, dispensadora de consuelos y de ayuda, galvanizadora de voluntades, a solas con su angustia, que es la de una sensibilidad extrema y la de una inteligencia poderosa. En cada canto y cada estrofa revelan un sentido audaz de la imagen y unas pocas veces dada facultad de síntesis. Alba Roballo, con sus inquietudes sociales y su obra poética, pertenece al linaje de los espíritus agonistas. Es uno de nuestros valores aún no aquilatados por la crítica. Cerramos con su poema El país que no quiero nombrar. Allí, en profundidad, en el mirar distante, en el andar pausado, golpeándome en las sienes como un presentimiento de las manos y en el temor secreto de los huesos, pensamiento tenaz, premonición oscura, que vivo tercamente, resignada, amando en despedida toda cosa, besando el aire, hundiéndome en toda claridad de la mañana, quemando mis vigilias noche a noche y bebiendo mi llanto gota a gota, devorando caminos, arboledas, siguiendo el viaje de nubes volanderas y el canto de este mar, sus ruidosas gaviotas, las calles olvidadas, los muros florecidos, los plátanos quemados por el viento, un pedazo de cielo en mi ventana, las remotas candelas de la tarde, la eterna hechicería de la luna, mis nuevas bodas con las cosas viejas, mis viejos sueños en encuentros nuevos. Vivo y sé bien que estoy muriendo, vivo y tan solo tu apretado abrazo me puede sostener en este miedo, en este desolado pasar en el que cada paso me acerca a los linderos de cipreses. De este lugar que no quiero nombrar, porque su nombre tiene toda la angustia de mi sangre viva, que ama arboledas, caminos, las ventanas abiertas a los cielos, las casitas perdidas entre pinos, el arenal al viento, las rocas, las marinas rías y este último regreso que a mi tejado dieron en nidos y en rumor las golondrinas. Bien, ya sobre el final del programa, pero no nos vamos a ir todavía porque tenemos que realizar la lupa literaria. Entonces, como les dije, tenía una sorpresa reservada para ustedes y se trata sobre el simbolismo oculto del Principito, uno de los libros más leídos, escrito por Antoine de Saint-Exupéry en el año 1943, un libro que ya nos acompaña desde hace 78, 79 años de publicado. Y nos sigue llamando la atención porque tan solo uno de los mensajes que nos brinda dice: lo esencial es invisible a nuestros ojos. ¿Es una literatura para niños o es una literatura para adultos? Vamos a descubrirlo. Lo que primero conocemos sobre el personaje es que vive en el asteroide B612. Sabemos que vive solo, que se encarga de cortar los brotes de las baobás y de desollinar los cráteres y de regresar a su rosa. Sabemos que hubo también otras flores en ese asteroide, pero el Principito estaba encantado con la belleza de esa rosa y la cuidaba de forma muy especial, regándola a diario para que no se marchitara. Primera pregunta que nos vamos a realizar es la que le decía al comienzo, ¿no? ¿Es un libro para niños? Bueno, desde ya le digo que no. Es un libro para adultos que nos permite conectar o reconectar con nuestro lado más puro, o sea, la fase más sensible y descontaminada de lo que hoy somos, para volver atrás y comprender que es posible, yo diría que reprogramarse
y comenzar a entender nuestro entorno desde otra perspectiva. ¿Por qué es esto? Bien, porque a medida que crecemos, nos vamos convirtiendo en adultos, ¿no? Vamos impregnando nuestra existencia de prejuicios, de miedos, de rechazos, de excusas, y a veces eso nos lleva a no ver la realidad, y muchas veces también nos lleva a no escuchar lo que nos están diciendo, y nos lleva a cometer errores, porque nos ponemos con una coraza que decimos, bien, lo sé todo, tengo mi perspectiva, y no permitimos que alguien nos diga que nos estamos equivocando. Por eso los niños tienen ese espectro mucho más amplio de entendimiento y captan y escuchan. Entonces vamos creciendo y nos vamos poniéndonos también como más intolerantes, ¿no? Nos vamos autolimitando y vamos descartando posibilidades en todos los escenarios de la vida, simplemente porque vamos priorizando aquellas cosas que tienen un interés social, individual, económico y muchas veces frívolo. ¿Y qué perdemos con todo esto? Perdemos nuestra capacidad de fascinarnos con la belleza, así como lo hace el Principito, al maravillarse con la rosa que tanto cuida, así como hace todo el mundo cuando no se detiene a a templarse a sí mismo, a contemplar también una puesta de sol, a esperar el amanecer, admitiendo que eso es bello, y admirando los colores de ese primer día, cuando sale el sol, o simplemente de ver llover, de escuchar el sonido del viento, ¿verdad? Son cosas que nosotros, esas capacidades que vamos anulando. Y tenemos un tiempo para disfrutarlo y un tiempo en que perdemos esa capacidad de disfrute. Tenemos para escuchar siempre a alguien y a veces no lo escuchamos. Estamos con alguien que de repente podríamos llegar a amar y no lo hacemos, o a querer y no lo queremos, pero eso muchas veces es parte de uno, ¿no? O sea, todo es muy, muy complejo, pero tenemos que ser capaces de entender esa complejidad en la que vivimos, y a veces reservarnos unos minutos para admirar las cosas bellas de la vida. El Principito nos abre la puerta a esa posibilidad, la de volver, aunque sea por algunos minutos, por unos segundos, a ese lugar de la fascinación, al lugar desde donde aún podemos admirar la belleza y revalorizar también nuestra propia vida. Porque no todo es interés para nuestra conveniencia social, económica o ególatra. También es posible vivir en armonía con todos y con todo, y muchas veces debemos dar para recibir la satisfacción que hemos dado, porque era necesario darlo sin nada a cambio. Y eso es cumplir con la capacidad de empatizar, palabra que hoy se utiliza mucho, de empatizar con el otro o con el medio que nos rodea. Tenemos que tener esa capacidad de entendimiento que a veces vamos perdiendo porque nos metemos como conocimiento adquirido cosas que no están del todo bien. Los brotes de baobás, que están en ese asteroide, deben ser cortados para evitar que se conviertan en enormes árboles que pueden llegar a destruir el planeta, el asteroide, ¿no? Lo que significa o representan los problemas. O sea, los brotes de baobabs representan el comienzo de los problemas, en el simbolismo que nos plantea el escritor, ¿no? Y si nosotros no tenemos presente que cualquier asunto, cualquier brote, cualquier problema que pueda convertirse en ello, un problema, ¿no? Vaya la redundancia, para que quede claro, y no lo podamos resolver a tiempo, ese puede convertirse en una amenaza que pueda llegar a destruir nuestra propia vida, o a cortarnos posibilidades. Así como los brotes de baobabs
pueden o amenazan con destruir el asteroide B612. El Principito, que ya había visto otras flores, estaba maravillado con la rosa que perfumaba toda su existencia, pero las rosas eran muy exigentes, ¿no? O esa rosa en particular era muy exigente, era vanidosa y también era mentirosa. Estas contradicciones no las supo manejar, no logró comprender lo que representaba la rosa y la rosa representaba el amor. ¿Qué sucedió entonces? El Principito aprovechó una migración de pájaros que pasaban por allí y se fue con ellos. De esta manera conoció otros lugares. El libro cuenta que son planetas. Y así encuentra un planeta habitado por un rey, otro planeta habitado por un vanidoso, otro planeta habitado por un farolero, otro planeta habitado por un hombre de negocios, otro habitado por un hombre alcohólico y otro planeta habitado por un geógrafo. En total, 6 planetas. Cuando el Principito llega al planeta donde vive el rey, este se pone contento porque por fin ahora tendría un súbdito, porque estaba solo, y lo único que quería era mandar. El rey, ¿qué representa? Representa el poder. Cuando llega al planeta donde vive el vanidoso, se encuentra que este personaje solo escucha a quienes lo alaban, lo admiran, pero sucede que nadie lo admira realmente y representa a aquellas personas que solo necesitan de la aprobación de los demás para que digan que ellos son los mejores. Y lo cierto es que nadie quiere estar con alguien así. Amigos, vamos a dejar el resto del análisis para la semana que viene y les voy a contar qué pasa con el farolero. Espero que lo hayan disfrutado y el próximo sábado nos reencontramos aquí en La Lupa Literaria. Y así hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado. Y así, de esta manera, poder disfrutar junto a ustedes de más aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado, con una consideración o introspección de algún artista que vamos seleccionando para este cierre. En este caso, es una frase muy antigua, realmente no sé quién la dijo, pero dice algo así como que la palabra, porque hablamos de la palabra, ¿no? La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros. La palabra se ha dado al hombre para que pueda encubrir sus pensamientos. Ese es el poder de la palabra. Prueba de eso es que muchas veces durante toda la historia se ha perseguido a los artistas, porque la palabra es un arma muy poderosa. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio en el que hemos desembarcado para realizar esta propuesta radial. Agradecemos también al equipo de producción que nos ayuda para que este encuentro sea posible. Y nos despedimos en nombre de Sandra Rush, Gabriel Aguirre, Paula Enoder y en mi nombre, Daniel Fernández Corsch. Así que le damos las gracias por acompañarnos y volvemos a saludar a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. Les digo hasta el próximo sábado y que disfruten de este espacio que siempre está al resguardo del olvido. Y continúen también aquí en la emisora disfrutando del resto de la programación que está preparada para ustedes. Adiós.